La película comienza con un joven llamado Will, que está siendo llamado por un amigo llamado Chuck en su casa. Después de eso, ambos se suben a un auto para partir en nuevas aventuras. Eventualmente, un profesor llamado Gerald desafía a sus alumnos en matemáticas, anunciando que dejará un problema complejo en el pasillo de la escuela, y revela que quien logre resolverlo recibirá mucho reconocimiento. Después de la clase, Will, que trabaja como conserje en la escuela, pasa por el pasillo, ve la ecuación en el pizarrón y queda intrigado. Más tarde, durante la noche, Will sale con Chuck y, a pesar de disfrutar de las fiestas, decide irse temprano y se pone a pensar en el problema matemático, haciendo garabatos en el espejo de su casa. Un día, cuando se encuentra solo en el pasillo de la universidad, Will simplemente resuelve la ecuación en el pizarrón, y luego de eso, se va a disfrutar un partido de béisbol con sus amigos. Al día siguiente, Gerald recibe la noticia de que alguien logró resolver el desafío. Desconfiado, corre hacia el pasillo, revisa los cálculos y se da cuenta de que todo está correcto. Emocionado, Gerald pregunta qué alumno fue el responsable, pero todos guardan silencio, lo que aumenta su curiosidad. Mientras tanto, Will, que está con Chuck y sus otros amigos, llamados Morgan y Billy, asisten a un partido de béisbol. En las gradas, Will reconoce a un antiguo abusador que solía insultarlo en la escuela. Inicialmente, Will intenta ignorar la situación y decide irse del lugar para comer algo con sus amigos. Sin embargo, en el camino, Will encuentra al mismo abusador insultando a otros estudiantes. Molestos, Will y sus amigos deciden enfrentar al abusador. Aunque no tiene la misma fuerza que él, el joven logra vencerlo. Pero como la situación se salió de control, las autoridades aparecen y llevan a Will a la comisaría. De vuelta en la escuela, Gerald nota que su salón está más lleno de lo normal, ya que todos quieren saber quién es el genio de las matemáticas que resolvió la ecuación del pasillo. Como nadie se presenta, el profesor anuncia que colocó un nuevo problema en el pizarrón del pasillo, pero esta vez mucho más difícil que el anterior. Volviendo a Will, él logra salir de la comisaría y regresa a la escuela. Allí, vuelve a pasar por el pasillo, observa el nuevo desafío matemático y comienza a resolverlo. Mientras garabatea en el pizarrón, Will es sorprendido por el propio profesor Gerald, quien lo reprende y le ordena que se retire. Sin embargo, al observar mejor, Gerald se da cuenta de que el joven estaba a pocos pasos de completar uno de los cálculos más complejos que él había propuesto, y eso lo deja muy sorprendido. Más tarde, Will sale con sus amigos a un bar y Chuck intenta impresionar a unas jóvenes, pero un estudiante arrogante aparece con la intención de insultarlo usando preguntas académicas. Antes de que la situación empeore, Will logra acercarse y responde todo con extrema facilidad, dejando al estudiante arrogante desconcertado, quien termina yéndose. Impresionada, una joven llamada Skylar se acerca a Will y le deja su número de teléfono, sugiriendo que algún día tomen un café juntos. Mientras tanto, Gerald busca información sobre el conserje y descubre que Will consiguió el trabajo por estar en libertad condicional. Curioso, el profesor asiste al tribunal y ve a Will defenderse solo de las acusaciones, ya que su historial está lleno de agresiones, robos e indisciplina. Por esa razón, Will termina siendo condenado y solo podrá salir si paga una multa. Después de eso, Will utiliza su llamada para invitar a Skylar a salir, y ella acepta. Poco después, Gerald aparece nuevamente con una propuesta para Will. Le dice que convenció al juez de suspender la pena siempre y cuando Will acepte estudiar matemáticas bajo su supervisión y se someta a terapia psicológica. Inicialmente, Will se niega, pero con la insistencia de Gerald termina aceptando. El tiempo pasa, y Will asiste a su primera sesión de terapia, pero no la toma en serio, lo que irrita al terapeuta, y termina yéndose. Eventualmente, con un segundo terapeuta, Will muestra mejoras y está dispuesto a hablar más sobre sí mismo, pero nada de eso era cierto, y el joven se divierte con el profesional, quien se rinde y también se va. Molesto, Gerald lo reprende y dice que llamará a un viejo amigo para lidiar con Will, un terapeuta y profesor llamado Sean. Más tarde, Gerald interrumpe una clase de Sean y lo invita a cenar, donde le cuenta que está tratando con un joven genio, pero también con alguien difícil de manejar. Al día siguiente, Sean conoce al joven y pide quedarse a solas con él en la sala. Apenas se cierra la puerta, Will comienza a examinar cada detalle de la oficina de Sean y en pocos segundos fija la mirada en un cuadro colgado en la pared
que era una pintura de una mujer sola en un bote enfrentando una tormenta. A partir de ese momento, Will dice que el terapeuta se casó con la mujer equivocada. Molesto, Sean se lanza contra Will y le advierte que, si vuelve a mencionar a su esposa, que ya partió de este mundo, no será amable con él. Preocupado, Will decide irse. Después de eso, Gerald se acerca a Sean y le dice que entendería perfectamente si él decidiera renunciar a ser el terapeuta de Will. Sorprendentemente, Sean pide que traigan al joven nuevamente en la próxima sesión. Más tarde esa noche, Sean apenas puede dormir, pues está siendo atormentado por las palabras de Will y por los recuerdos que despertaron. Mientras tanto, Will pasa la noche con Skylar y ambos se divierten en una pequeña tienda. Con el tiempo, la conexión entre ellos crece, hasta que terminan besándose. En la siguiente sesión, Will se sorprende al notar que Sean no hará la consulta en el consultorio, sino cerca de un lago cercano. Allí, el psicólogo confiesa que pasó toda la noche pensando en lo que Will dijo sobre su esposa. Sean revela que solo pudo dormir cuando entendió que Will aún era solo un joven tratando de protegerse del mundo. Entonces, Sean habla aún más con Will, diciendo que él conoce el mundo a través de los libros, pero nunca ha experimentado nada en la vida real. Sean deja claro que no conoce la vida de Will por medio de libros, y que solo podría conocerlo si el propio joven decidiera ser más sincero con él. Sin esperar respuesta, Sean dice que el tiempo de la sesión ha terminado y se aleja, dejando a Will solo. En los días siguientes, después del trabajo, Will se detiene en un teléfono público y llama a Skylar, pero no logra decir nada, y cuelga. Al volver al auto, Will inventa una excusa para sus amigos, diciendo que simplemente olvidó el número de Skylar, para evitar que se rían de él. Otro día, en una de las sesiones con Sean, Will finalmente comienza a ser más sincero, y cuenta que conoció a una joven, pero que tiene miedo de acercarse a ella y terminar descubriendo que no es todo lo que él idealizó. Al oír eso, Sean responde diciendo que tal vez el miedo real no sea ese, sino el temor de no ser lo suficientemente bueno para ella. El psicólogo explica que las personas no son perfectas ni tienen que serlo, pero que así es como todos se enamoran. Aprovechando el ambiente más relajado, Will pregunta por qué Sean nunca se volvió a casar después de la partida de su esposa, y él responde de forma sencilla, diciendo que la única mujer que realmente amó ya no está en este mundo. Más tarde, Will decide ir a la universidad donde estudia Skylar y entra a escondidas al dormitorio femenino, encontrando su habitación. Luego, Will se disculpa por no haber llamado antes y le dice que se divirtió mucho con ella, preguntando si podrían salir de nuevo. Skylar explica que no puede en ese momento, porque necesita estudiar matemáticas para una clase importante. Sin pensarlo dos veces, Will resuelve todos los ejercicios que ella mencionó usando una simple servilleta y le entrega las respuestas, diciendo que no quería esperar hasta el día siguiente. Con eso, los dos terminan saliendo juntos y van a ver una carrera de perros. Durante la cita, Skylar se entera de que Will creció en el sur y le pregunta sobre sus experiencias. Will cuenta que perdió a sus padres, pero que encontró una nueva familia en sus amigos, a quienes considera como hermanos. Skylar se encanta con eso y dice que le gustaría conocerlos algún día. En otra sesión con Sean, Will pregunta por qué el psicólogo dejó de dar conferencias. Sean explica que perdió por completo la motivación después de la partida de su esposa y que pasó mucho tiempo simplemente lamentándose. Will entonces pregunta cómo supo que aquella mujer era el gran amor de su vida, y Sean cuenta que una vez tenía entradas para un partido de béisbol por las que había esperado horas en la fila, pero al ver a una joven entrando en un bar, le entregó las entradas a sus amigos y fue tras ella. Will comenta que ese partido fue el mejor de todos los tiempos, y pregunta si Sean nunca se arrepintió de lo que hizo. El psicólogo responde que jamás se arrepintió de la elección que hizo, porque encontró al amor de su vida. Ya por la noche, Will se relaciona aún más con Skylar, pero no sabe muy bien cómo manejar la situación en ese momento. Skylar deja claro que solo se involucraría de verdad con Will después de conocer a sus amigos. Sin discutir, Will llama a su amigo Chuck y marca un encuentro para el día siguiente. Por la mañana, el grupo se reúne, hacen muchas bromas y se divierten. Mientras tanto, Gerald encuentra a Sean en un bar, y el profesor dice que la situación se está volviendo delicada,
ya que el agente de libertad condicional está presionando para que Will comience pronto a trabajar en el área de las matemáticas y le dé un rumbo a su vida. Sean responde que eso no es tan simple, ya que apenas han hablado sobre el pasado del joven. Además, Sean dice que quizás Will ni siquiera quiera seguir una carrera en matemáticas. Gerald responde, afirmando que un talento de ese nivel no puede desperdiciarse, y deja claro que intentó mantener una amistad con Sean, pero se da cuenta de que eso no sería posible en ese momento. Al mismo tiempo, una entrevista de trabajo organizada por Gerald tiene lugar, pero Will simplemente envía a uno de sus amigos en su lugar, ya que prefiere pasar el día con Skylar. Con eso, los dos almuerzan juntos y ella comenta lo increíble que es la facilidad que él tiene con los números. Will lo explica usando una comparación sencilla. Cuando Skylar toca el piano, ve música en un objeto de madera, y él, al mirar los cálculos, ve respuestas al instante. Algún tiempo después, Skylar despierta a Will en una habitación y le pide que se muden juntos a California. Will se niega, y la insistencia de Skylar lo irrita, diciendo que ella debería ir sola y encontrar a algún joven rico. Skylar responde diciendo que perdió a su padre a los 13 años, y cambiaría toda su fortuna por tenerlo de vuelta. Ella le pregunta por qué tiene tanto miedo de amar y de ser honesto sobre quién es realmente, y la discusión se intensifica. Will pierde el control y comienza a contarle sobre su pasado violento. Habla de los ataques que sufrió y de las cicatrices que quedaron en su cuerpo. Skylar llora, pero le dice que lo ama, y afirma que, si Will le dice que no siente nada por ella, se irá para siempre. Al oír eso, Will finge, diciendo que no la ama, y se va, dejando a Skylar triste. Al día siguiente, Will va al despacho de Gerald, quien analiza las ecuaciones resueltas por él. En el lugar, el joven se irrita una vez más, diciendo que todas esas ecuaciones son demasiado fáciles, y que él no pidió tener la habilidad de ser un genio. Además, Will se disculpa por ser capaz de hacer cálculos que otros matemáticos con título no pueden, y deja claro que no quiere pasar el resto de su vida resolviendo ecuaciones para otras personas. Luego, Will toma las hojas llenas de cálculos y les prende fuego allí mismo. Gerald queda sorprendido e intenta salvar los papeles, pero no lo logra. Molesto, el profesor se desahoga diciendo que a veces desearía no haber conocido nunca a Will, porque ahora tenía que vivir con la idea de que alguien con tanta inteligencia decidió no usarla. Algún tiempo después, Will va a una entrevista de trabajo y dice que no quiere trabajar en el área de matemáticas, porque no quiere que el gobierno se aproveche de su inteligencia para iniciar guerras. Más tarde, Will le cuenta lo ocurrido a Sean, quien se muestra intrigado y le pregunta qué es lo que realmente quiere en la vida, recordándole que, entre tantos lugares, eligió justamente una de las escuelas más prestigiosas del país para trabajar como conserje. Will responde de forma simple, diciendo que hay dignidad en cualquier trabajo honesto. Con eso, el psicólogo le pregunta si tiene a alguien con quien pueda ser sincero, pero Will se niega a responder. Al darse cuenta de que el joven no sabe lo que quiere en la vida, Sean le pide que se vaya. Tan pronto como sale, Will llama a Skylar para despedirse, ya que al día siguiente, ella partiría hacia California. Skylar le dice que lo ama, mientras él solo le desea que se cuide, y luego termina la llamada. Más tarde, Will va al aeropuerto, solo para observar el despegue del avión de Skylar. Pasa una semana, y Will simplemente deja de asistir a las sesiones con Sean y a los encuentros con Gerald. Con el tiempo, el profesor se enfurece, sabiendo que esa actitud podría hacer que el joven regresara a prisión. Mientras tanto, en un día de trabajo en la obra, Chuck llama a Will para conversar y le pregunta por qué sigue desperdiciando su propia vida. Además, Chuck dice que cualquiera haría lo que fuera por tener la inteligencia de Will. Por otro lado, Gerald termina discutiendo con Sean, molesto no solo porque él haya expulsado a Will del consultorio, sino también por haber registrado oficialmente que el joven no se estaba adaptando al tratamiento. Sean explica que el comportamiento agresivo y distante de Will no surgió de la nada, ya que él aleja a cualquiera que intente acercarse. Sean dice que, en el fondo, Will teme ser abandonado otra vez, como ya ocurrió en su infancia. Después de eso, el psicólogo advierte que, si Gerald sigue presionando al joven, él simplemente se irá. El profesor se irrita aún más, acusando a Sean de intentar sabotear todo por envidia, diciendo que aunque Sean también sea brillante e inteligente,
Fue él quien ganó prestigio y premios. La discusión es interrumpida por la llegada de Will, y Gerald se despide de manera grosera y se va. A solas con Sean, Will pregunta si lo que estaba escrito en su informe era tan malo. Sean le ofrece leerlo, pero Will prefiere no mirar. Cuando el psicólogo abre el expediente, hay registros de ataques físicos cometidos contra Will. Además, el joven se desahoga, confesando que terminó su relación con Skylar. Poco a poco, Will empieza a ser más sincero y cuenta que uno de sus padres adoptivos llegaba a casa, colocaba una llave inglesa, un cinturón y un pedazo de madera sobre la mesa, y lo obligaba a elegir con cuál sería golpeado. Hasta que un día, cansado de todo, Will ideó una situación para que ese hombre fuera denunciado y alejado. Con firmeza y calma, Sean le dice a Will que nada de eso fue su culpa. Al escuchar esas palabras una y otra vez, Will comienza a llorar y, por primera vez, se permite mostrar sus emociones. Algún tiempo después, Will decide seguir adelante y va a una de las vacantes indicadas por Gerald. Se postula y termina siendo contratado. Emocionado, Will corre a contarle la novedad a Sean y el psicólogo se muestra orgulloso. Además, Sean le dice que, a partir de ese momento, su trabajo como terapeuta está cumplido y que Will ahora es libre. Aún así, Will le pide seguir en contacto y Sean le avisa que se irá de viaje. Antes, Sean le entrega su número de teléfono y se despide con un abrazo. Más tarde, Will se reúne con sus amigos en un bar, celebran su cumpleaños y le revelan el regalo: un auto que construyeron juntos durante 2 años. Mientras tanto, Gerald aparece en el consultorio de Sean para disculparse por haber sido grosero, y mientras el psicólogo empaca sus cosas para el viaje, ambos conversan sobre el pasado. Gerald entonces lo invita a tomar una copa, y los dos salen juntos. Por otro lado, en su auto regalado por sus amigos, Will llega hasta la casa de Sean, deja una nota y se va. Más tarde, Chuck va una vez más a la casa de Will para buscarlo y pasar un rato juntos. Sin embargo, cuando Chuck toca la puerta, Will no aparece. Chuck se alegra, porque sabe que Will finalmente encontró una motivación fuerte en la vida. Luego, Chuck regresa al vehículo y dice que la casa estaba vacía, y se va con los demás amigos. Por otro lado, Sean encuentra la nota, y al leerla descubre que Will renunció al trabajo porque necesitaba ir tras Skylar. Al saber esto, el psicólogo sonríe, al darse cuenta de que el joven finalmente eligió vivir con sus propias decisiones. En la escena final, Will conduce sin mirar atrás, decidido a encontrar a Skylar y ser feliz. Y después de eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.